Nación Encarga, a través del Centro de Consejería Cristiana, presenta su programa Escuelita para el Corazón. Porque el corazón del problema es el problema del corazón. Sean todos bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Escuelita para el Corazón en nuestra quinta temporada, ¿Usted qué haría? Hoy estamos nuevamente, mi nombre es Valentina y está con nosotros el Pastor Jairo. Pastor, ¿cómo estás? Hola Vale, hola a todos los que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas. Muy bien, gracias a Dios. Contento de estar en una nueva oportunidad con todos ustedes, esperando poder dar un granito de arena en esto que queremos de un movimiento de consejería bíblica en este país y en esta Latinoamérica o donde quiera que usted nos vea. En cualquier parte del mundo que esté. Déjenos ahí en los comentarios desde dónde nos están viendo y les damos nuevamente la bienvenida. Estamos muy contentos de estar acá con un episodio más. Hemos recibido muy buenos comentarios, la gente está súper animada y bueno, le damos gracias a Dios por este espacio, por ustedes que nos ven y bueno, vamos hoy con otro nuevo caso. Empezamos de una vez. Vamos porque está larguito hoy. Sí, hoy tenemos un caso con bastantes detalles. Así es. A diferencia de los otros que ha sido un reto ahí el tener algo tan corto, tan general, pero hoy sí tenemos muchos más detalles y mucho que leer, entonces vamos a empezar. Hoy tenemos el caso de César y Ángela, un caso acá con muchos detalles, entonces bueno, voy a leer para ustedes para que luego continuemos con la resolución de este caso. César y Ángela asisten a una iglesia al otro lado de la ciudad y solicitan reunirse con usted porque ayudó a unos amigos suyos hace varios meses. Ellos vienen para pedir consejería por un problema persistente en su matrimonio. Explican que en los 6 años de matrimonio César ha tenido problemas con su enojo. Con frecuencia estalla cuando llega de su trabajo y echa a perder el resto del día de Ángela, haciendo la comunicación muy tensa. Sus semanas están llenas de discusiones acerca de cualquier cosa, que empiezan con preguntas agresivas como ¿por qué no está lista la cena a tiempo? Y también preguntas provocadoras como ¿por qué quieres tener hijos? César considera que Ángela es una buena esposa y reconoce que él tiene mayor responsabilidad por los problemas en su matrimonio, pero simplemente no sabe por qué no puede controlarse. Hace aproximadamente un año, él estalló gritándole, azotando puertas y tirando platos violentamente por todo el comedor. Como reacción al reclamo de Ángela de por qué él no había llamado para avisar que llegaría tarde del trabajo. Ella siempre se sentía incómoda con las reacciones iracundas de César, pero esta vez fue diferente, sintió miedo. Él también. Con lágrimas, Ángela le insistió que algo tenía que cambiar. César habló con su pastor, quien le dijo que necesitaba ver a un psicólogo cristiano. Esto fue lo que hizo, y después de varias terapias, el psicólogo le recomendó ir con un psiquiatra para recibir tratamiento médico. Cuando César acudió al psiquiatra, fue diagnosticado con trastorno bipolar y empezó a tomar los medicamentos que le fueron recetados. En un inicio, él se sintió desanimado al enterarse de que tenía una enfermedad que probablemente duraría toda la vida. Pero estaba contento al saber que había un plan para ayudarle con su problema. Ángela también estaba animada con la noticia de que por lo menos había algo que se iba a hacer para que los dos estuvieran mejor. Sin embargo, después de varios meses, ese ánimo se terminó cuando César realmente no había cambiado. Aunque parecía estar más tranquilo en su temperamento, el descontrol y los gritos seguían presentes. Fue en ese tiempo que ella comenzó a pensar que nunca debió casarse. Todos los pleitos y el hecho de no tener hijos empezaban a pesar demasiado sobre ella. Ángela reconoció que estaba en un matrimonio que ella no quería, pero creía que no tenía otra opción. Entonces, la semana pasada, César se volvió completamente loco. Ella le dijo el sábado en la mañana que él tenía que podar el pasto porque no lo había hecho la semana anterior. Esta vez, él le hizo más que gritar y tirar cosas. Mientras gritaba y se agitaba cada vez más, lanzó su teléfono tratando de pegarle a Ángela.
Los dos sabían que habían rebasado el límite de lo tolerable. Ella le dijo que ya no lo soportaba más y que no quería seguir casada con él. Dijo que si algo no cambiaba de inmediato, ella lo iba a dejar. Fue ahí que César pidió ayuda a unos amigos quienes le recomendaron ir con usted para recibir consejería bíblica. César y Ángela dicen ser cristianos desde su adolescencia, pero los dos están terriblemente desanimados. Él no sabe cómo tratarla mejor, ya que tiene una enfermedad. Ángela ama a su esposo, pero está cansada de ver que sus problemas con la ira solo empeoran. Ella se siente mal cuando piensa en dejar a César porque sabe que tiene una enfermedad, pero está cada vez más convencida de que Dios la está guiando a divorciarse. Nuestro caso, un poco detallado. Así es. Bueno, entonces ahí tenemos el caso y nuestra primer pregunta. Hoy no es ¿usted qué haría? Hoy tenemos otra pregunta gracias al detalle que tenemos en este caso. Entonces, pastor, la primera pregunta. Describe de la manera más completa posible cuál sería la estrategia para ayudar a César y a Ángela a pensar bíblicamente acerca de su diagnóstico y su uso de los términos bipolar y enfermedad. Sí, bueno, creo que estamos comenzando en un punto muy importante. Yo quisiera señalar en primer lugar que un caso como estos es un caso complejo porque hay varios elementos que uno tiene que considerar. Hay un diagnóstico psiquiátrico, hay una afirmación sobre lo que ella dice que Dios la está guiando a hacer, divorcio. Y principalmente yo quisiera que en esta oportunidad, en esta primera sesión, porque creo que este caso nos va a tocar dividirlo en dos partes, trabajáramos esos dos absolutos tratando de eliminarlos de la consejería. Cuando en una consejería hay absolutos, es muy difícil trabajar. Cuando en la mente del aconsejado hay cosas sobre las cuales ellos piensan que no tienen control y que no hay nada que discutir alrededor de eso, es poco lo que el consejero puede trabajar. Entonces, un elemento importante en la consejería es tratar de ayudarles a entender a ellos que esas narraciones que tienen de absolutismos muchas veces no son tan así como ellos las presentan. Y me refiero a dos asuntos particularmente. El primero de ellos es qué hacer si mi problema es una enfermedad. Es decir, si yo estoy enfermo, entonces por más que yo quiera cambiar, yo no tengo un problema porque no soy responsable, ¿verdad? Yo no tengo por ejemplo, la culpa de tener una afectación de orden, no sé, cardíaco. Yo no puedo controlar eso. Yo no le puedo decir a mi corazón que no se pare o que no tenga una arritmia. Entonces, cuando hay una enfermedad a la cual yo le atribuyo mis comportamientos y mis emociones, y creo yo que es el único factor por el cual yo actúo como actúo y vivo como vivo, eso es un absoluto, de tal manera que la persona cree que no tiene nada que hacer para tratar de trabajar con esa realidad. Es simplemente una realidad que está allí y yo no puedo hacer nada con ella. Estoy enfermo y yo soy simplemente una víctima en medio de esta situación, y aunque yo quisiera que fuera diferente, no va a ser diferente porque tengo una enfermedad. Entonces quisiera trabajar con ese elemento que es el que tú mencionas. Y el segundo elemento, el segundo absoluto que yo quisiera comenzar a nivel de contexto a trabajar con ellos, sería el elemento de lo que expresa Ángela: Dios me está guiando al divorcio. Porque cuando yo meto la palabra Dios me está guiando, contra eso no hay nada. Es decir, ¿qué le puedo decir yo a alguien que mete a Dios en una narración? Es decir, si Dios dice algo, pues eso es palabra de Dios y no hay nada que discutir. Pero yo quiero ayudarle a entender a Ángela si en realidad es Dios quien la está guiando a esto, y tratar de hablarle a ella para tratar de quitar precisamente ese absoluto que ella ha puesto, porque si Dios le está diciendo, el hecho de no hacerlo es como estar desobedeciendo a Dios. Y notas, es decir, cuando ella menciona Dios me está guiando al divorcio, el no divorciarse es desobedecer a Dios en su narración. Y es ahí donde yo quiero como ayudarle a entender a ella si en realidad es Dios el que está guiándole a esto. Entonces vamos a trabajar, si te parece, el día de hoy con esas dos cosas, tratando de derribar esos dos absolutos, ponerlos en su lugar más bien. Y la
próxima vez que nos veamos trabajar ya el elemento que tiene que ver más con la restauración del matrimonio, cómo podemos trabajar la comunicación ya en temas matrimoniales más específicamente. Entonces, Perfecto. respecto a lo que me preguntas, en primer lugar, cómo ayudarles a pensar a ellos bíblicamente sobre estos diagnósticos, yo comenzaría hablándole a ellos de que es muy difícil y evidentemente creo que ellos son conscientes de que están en una situación que no glorifica a Dios en su matrimonio. Pero esa situación se hace mucho más difícil de llevar cuando al parecer estamos lidiando con algo sobre lo cual yo no tengo control. Es decir, hay una enfermedad y yo no puedo controlar eso, simplemente está y no podemos hacer nada. De tal manera que yo quisiera hacerles conscientes a ellos de la necesidad de trabajar este elemento de la enfermedad y su comprensión. Como lo dijimos en el caso de la depresión, es siempre importante tratar de ver cuál es el diagnóstico y cómo llegaron a ese diagnóstico. Entonces, ¿qué tipo de pruebas o exámenes les hicieron? Sería una pregunta que yo trabajaría con ellos, ¿verdad? Y trataría de decirles a ellos algo como lo siguiente, ¿verdad? César, Ángela, las enfermedades catalogadas como mentales es básicamente una forma de etiquetar una serie de comportamientos o respuestas emocionales, entre comillas, involuntarias, de parte de quienes la padecen. Sin embargo, aunque nosotros podemos reconocer que hay algunas patologías o asuntos fisiológicos que explican algunos comportamientos o emociones que se experimentan, por ejemplo, hay algunos casos donde hay un tipo de lesión cerebral que puede afectar el sistema nervioso central, o elementos genéticos que, por ejemplo, están vinculados mucho a diagnósticos psiquiátricos como bipolaridad. Aunque existen esas realidades, predisposiciones genéticas, lesiones cerebrales, yo creo también que, sin embargo, lo que catalogamos como enfermedades mentales sería más apropiado llamarlo enfermedades cerebrales. Porque lo que se enferma es el cuerpo, ¿verdad? Dios nos ha hecho a nosotros un alma y un cuerpo. Y eso está, como hemos explicado en otras oportunidades, muy vinculado lo uno con lo otro. Pero cuando hablamos de enfermedad, tenemos que hablar de enfermedad en el cuerpo. Así que sí existen enfermedades que crean ciertas disposiciones en el comportamiento y en las emociones. Eso es verdad. Hay cosas que pasan en el cuerpo a nivel cerebral, lesiones, a nivel genético, predisposiciones también de tipo hormonal, etcétera, que me predisponen a unos comportamientos o a unas emociones. Eso es cierto. Sin embargo, de nuevo, la mejor forma de llamar a ese tipo de cosas sería enfermedades más bien cerebrales o simplemente enfermedades, porque la mente no se enferma, la mente es un intangible, lo que se enferma es el cuerpo. Entonces quisiera como arrancar por allí. Ahora, sé que lo que se conoce como enfermedades mentales muchas veces ni siquiera puede catalogarse como una enfermedad, por lo menos no científicamente. Son conclusiones que se sacan sin haber patologías fisiológicas, es decir, estudios fisiológicos que determinan eso. Por lo tanto, los tratamientos que hay a nivel de físicos no sanan la enfermedad, simplemente alivian los síntomas. Y con esto quisiera mencionarles a César y Ángela que los seres humanos somos complejos y que cuando nosotros experimentamos estas realidades nos damos cuenta de esa complejidad. Somos un cuerpo, pero también estamos amalgamados junto con un alma. Es lo que Génesis 2:7 llamó Dios un ser viviente. Por lo que aun si estuviéramos en presencia de una enfermedad mental, todavía le diría a César, tú eres responsable delante de Dios de cómo lidias con tus respuestas a nivel emocional. Y que parte de lo que yo quisiera animarle a él es que él sí puede hacer algo, porque está llegando a la consejería como que yo no tengo nada que hacer, estoy enfermo y aunque yo quiero no puedo. Y yo quiero decirle, asumamos que hay un elemento fisiológico. Todavía hay otra parte de ti, que es tu parte emocional, tu alma, tu corazón, en el que podemos trabajar desde la consejería bíblica para ayudarte a responder de una manera piadosa ante esas predisposiciones que tienes fisiológicamente hablando. De tal manera que tu psiquiatra puede trabajar contigo la parte fisiológica, médica, si fuera el caso, pero todavía nosotros como consejeros, yo como consejero, nosotros como centro de consejería, todavía podemos trabajar contigo para ayudarte a entender cómo está respondiendo tu corazón ante ciertas circunstancias y en este caso, personas, tu esposa, en tu vida. Así que arrancaría por ahí. Eres un agente responsable, puede haber una predisposición
física, pero todavía la escritura dice mucho acerca de cómo tú puedes responder piadosamente ante esa realidad. Eso trataría como de mencionarlo en este primer aspecto. Perfecto. Bueno, es complejo cuando lo que tú dices hay cosas ahí de por medio que incluso ya están diagnosticadas, pero lindo ver que, o sea, que somos responsables y que a través del evangelio le podemos dar esperanza a las personas. Y también que se llevan a los dos a examinar su corazón y ver también que hay asuntos detrás que influyen en esa situación. Y de nuevo, quiero decir eso porque creo que es importante. Sí reconocemos que hay predisposiciones fisiológicas para respuestas emocionales. Eso es cierto. En la misma realidad en que estamos vinculados. Pero también es cierto que todavía, al ser esa misma realidad, hay una vinculación, todavía mi parte emocional, mi corazón, mi parte almática, espiritual, como queramos llamarlo, nuestro hombre interior, todavía Dios tiene cosas para decir, y aunque hayan predisposiciones físicas, todavía yo soy responsable de cómo respondo. Y es ahí donde la consejería bíblica entra y le ayuda a la persona. Cuando la persona llega con una etiqueta de enfermedad, siente que no hay nada que hacer. Entonces el punto es, ¿para qué viene esa consejería? Porque casi que los consejeros terminamos con las manos atadas, porque si es una enfermedad, nosotros no somos médicos. Lo que queremos ayudarle a entender es que, aunque puede haber unos elementos de enfermedad cerebral, lo que sea, todavía podemos ayudarle, y todavía él es responsable y puede crecer y trabajar en su corazón con estos asuntos. Ok, perfecto. Bueno, la segunda pregunta es, Ángela dice estar convencida de que Dios la está guiando a divorciarse de César, que fue algo que comentó en el caso. Entonces la pregunta es acá, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Sí, esa es una pregunta muy, muy buena, y es de esas cosas que los aconsejados dicen que un consejero no debe pasar por alto. Sí, fíjate que es una frasecita que está ahí como al final, y que ella textualmente dice, Dios me está guiando a divorciarme de César. Y de nuevo, ese es un absoluto, porque si Dios le está diciendo eso, no hay nada que hacer. Entonces yo lo que le diría es, en primer lugar, un acercamiento amoroso y comprensivo hacia ella. Ella, en sentido, es víctima en esta situación que se presenta en el caso. Ella está siendo maltratada, ella está siendo no solamente emocionalmente, verbalmente, sino también ahora físicamente. Su esposo trató de agredirle. Entonces no queremos como hacerle sentir culpable de algo así, pero sí queremos ayudarle a reinterpretar sus afirmaciones. Entonces yo le diría a Ángela que mira, yo creo que lo que tú estás viviendo es algo complejo, es decir, hay unas realidades que seguramente hacen de esta situación una situación desesperante, y que se hace que es muy difícil para ti entender que debes permanecer en una relación como esta, ¿verdad? Y quizás puedas preguntarte por qué un Dios que me ama va a querer que yo permanezca en una relación así. Y esas son preguntas válidas en un contexto de sufrimiento como el que ella está viviendo. Sin embargo, la verdad es que, aunque esos sentimientos son válidos y esas preguntas son válidas, la verdad es que Dios no guía a la gente hacia el divorcio. Dios no guía a las personas hacia el divorcio. Lo que de hecho Dios dice en el libro de Malaquías es que Dios odia el divorcio. Lo que Dios hace no es guiar a las personas al divorcio. Lo que Dios hace en la escritura, que creo que es lo que ella está queriendo decir, pero lo dice de manera inapropiada, es que Dios permite en ocasiones muy particulares el divorcio por causa de la dureza del corazón de los hombres. Pero es muy distinto decir que Dios permite, bajo circunstancias muy específicas, la dureza del corazón manifestada en algunas cosas muy específicas, el divorcio, a decir que Dios activamente está guiando a una persona a divorciarse. Ahora, yo creo que con los elementos que tenemos todavía, no puedo decir si es una causal bíblica para el divorcio, lo que ella está experimentando. Yo puedo decir que es mejor, ¿verdad?, pensar y decir que esa posibilidad no es la deseable para Dios, no es la que Él quisiera, no es a la que Dios guía, pero sí es una que Dios permite y que pudiera Ángela aplicar o no en tu caso. Y es parte de lo que yo le invitaría a ella a entender, principalmente si ella ya está experimentando agresión física, es decir, en ese caso quizás sí Dios pueda esa convertirse en una causal para un divorcio. De tal manera que lo que yo haría con Ángela es invitarla a que podamos, durante lo que dure el proceso de consejería, a buscar la voluntad de Dios en esto.
Es decir, no entremos a la consejería asumiendo el divorcio, y menos asumiendo que Dios quiere que tú te divorcies. Entremos a la consejería asumiendo que hay una posibilidad y hay una puerta de escape si esto se sigue y si esto no cambia. Ángela, llegará el punto en que esa puerta estará ahí, existe esa puerta llamada divorcio, pero quiero invitarte a que no sea la que inmediatamente entres, sino que caminemos juntos, teniendo en cuenta que hay una puerta, pero trabajar primero en buscar la restauración de tu vida, buscar la manera en que Dios quiere transformar tu propio corazón a través de esta situación de sufrimiento, orar al respecto, ¿verdad? Buscar la voluntad de Dios en esto y confiar en que Dios puede restaurar, transformar tu vida, tu matrimonio, la vida de César y la tuya. Entonces, sería básicamente esa la invitación que yo le haría a Ángela, es si hay una puerta llamada divorcio, podrías entrar por ella y vamos a orar sobre eso. Vamos a ver si hay una causal aquí. Pero, Ángela, caminemos juntos una temporada. Miremos cómo Dios trabaja en el corazón de César, en el tuyo propio. Y aunque esa puerta está ahí, no entremos a la consejería entendiendo que es lo único a lo que Dios me va a guiar, ¿verdad? O como que es la única alternativa, y mucho menos que es la alternativa a la que Dios me está empujando. Más bien, pensemos en que Dios puede transformar, en que Dios puede obrar, en que Dios puede transformar tu vida y la de tu esposo, y veremos su gloria en este proceso. Y en el camino, miramos. Si no hay alternativa y si las cosas no cambian, entonces seguramente llegará el momento en que hablaremos más de ese tema. Algo así sería yo lo que le diría. Entonces, resumiendo, vale, en esta primera acercamiento a este caso es muy importante que como consejeros podamos ayudarle a los aconsejados a reinterpretar sus afirmaciones. Uh-huh. 2 afirmaciones que reinterpretamos en este episodio. Número 1, soy un enfermo, no tengo nada que hacer. La culpa no es mía. Yo quisiera, pero no puedo porque tengo una enfermedad. Entonces, no soy responsable, yo soy una víctima. Ese es un absoluto que estamos reinterpretando. ¿Qué dijimos? Dijimos, vamos a evaluar eso. No estoy tan seguro que estemos ante la presencia de una enfermedad. Asumamos que sí, que hubo unos exámenes médicos, un diagnóstico serio, patológico, serio de una enfermedad, y que sí hay unas predisposiciones fisiológicas que determinan estos comportamientos, o más bien que predisponen estos comportamientos. Pero todavía, César, tú eres responsable de cómo respondes delante de Dios a estas situaciones. Y todavía en tu corazón puedes trabajar para responder de una manera piadosa ante esas cosas que tu cuerpo quizás siente, percibe y que te impulsa a actuar. Todavía puedes ejercer un escenario de dominio propio. Quizás no al nivel de una persona que no tenga una enfermedad como esta, pero todavía sí puedes ejercerlo. Y podemos orar que Dios se glorifique en eso y que tú puedas trabajar en eso. Predisposición absoluto número 2, con el que llegó la consejería: Dios me está guiando al divorcio. Esa es una interpretación que la persona tiene. El consejero dice: Ángela, Dios no guía a la gente al divorcio. Dios odia el divorcio. Ahora, es duro lo que tú estás viviendo, es difícil lo que tú estás viviendo, entiendo que debe ser muy complejo vivir una situación como esa. Puedes preguntarte cómo un Dios bueno y amoroso me puede permitir estar en un matrimonio, quiere que yo permanezca en un matrimonio así, y esas preguntas son válidas. El divorcio es una posibilidad por la dureza del corazón, pero Ángela, mi invitación para ti es a que veamos y probemos, como dice la Escritura, cuán bueno es Dios, y que oremos a Dios de que Dios restaure la vida de tu esposo, tu vida, y que veamos la gloria de Dios en esto, y que el divorcio no sea la única puerta de salida que tú veas en tu vida, sino que hay otras alternativas. ¿La vamos a dejar ahí? Sí, no la vamos a cerrar del todo, pero no la vamos a dejar abierta desde el principio. Vamos a caminar juntos y vamos a orar a Dios en el camino a ver qué pasa. Entonces, 2 cosas muy importantes, porque si no establecemos esas cosas, va a ser muy difícil avanzar en la restauración. Entonces yo quiero que ayudarles a reinterpretar esas cosas que ellos piensan sobre su vida y sobre sí mismos, y sobre la forma en que Dios les guía. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el próximo episodio? Ahora sí, tratar de trabajar a nivel de la intervención en la restauración de su matrimonio. Ok, teniendo en cuenta que aquí los tenemos a los dos, pues en este caso de consejería como pareja y como esposos, me surgió una pregunta que quiero hacerte, es si indagando acerca de su vida espiritual, tanto individual, o sea, de ella, de él individual,
como de matrimonio en su tiempo que comparten, no sé, como devocional, oración. Eso, indagar sobre eso nos puede ayudar un poco sobre la situación, o sea, sobre la situación del corazón de él, de ella, cómo lo está asumiendo. Claro que sí. De hecho, regularmente recuerda que en los casos anteriores hemos dicho que arrancamos haciendo muchas preguntas. El caso de hoy arrancamos con preguntas ya muy puntuales, muy específicas. Pero normalmente lo que uno haría en un caso como estos, aunque ya tiene mucha información, es hacer otras preguntas. Por ejemplo, se dice que son cristianos. Yo no estoy tan convencido de esa realidad. Asumimos que lo son desde la perspectiva del caso que se presenta. Pero en una consejería ya de campo, el consejero nunca puede asumir que lo son, sino tratar de hacer preguntas para determinar si en realidad ve algunos frutos en su vida que den cuenta de su arrepentimiento, si es genuino o no. Entonces, claro que sí, esos elementos de preguntas que nos ayuden a determinar su estado espiritual serán clave en el proceso. No lo hicimos en este, porque las preguntas eran muy puntuales y nos dirigimos ahí, pero sí es muy válido y nos puede aportar información importante. Ok, perfecto. Bueno, entonces hemos llegado al final del episodio de hoy. Ya como dijiste, vamos a tener una segunda parte de este caso, ya que está un poco extenso, pero creo que ha sido muy valioso todo lo que nos has dicho, la forma en cómo podemos verlo, resolverlo y bueno, también ayudarles a ellos para que tengan otra perspectiva. Entonces ha sido muy valioso y bueno, hoy no vamos a tener al final recursos porque creo que lo tendremos la próxima semana. Entonces, no siendo más, muchas gracias a ustedes por vernos, por ver estos episodios o escucharlos si lo estás escuchando en una de las plataformas de audio. Y nuevamente, como siempre, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a multiplicar este contenido. Si crees que alguien lo necesita, le puede ayudar, pastores, líderes, amigos, lo puedes compartir tranquilamente. Y recuerden dejarnos en los comentarios desde dónde nos están viendo, si les ha parecido chévere, comentarios que tengan acerca de alguno de estos episodios, estamos ahí atentos leyéndolos y gracias por estar con nosotros y entonces nos veremos en un próximo episodio. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Con mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida. No olvides, suscríbete al canal. Te esperamos en nuestra próxima entrega.